gustaría ya comenzar con Vania, ¿sí? Vania Acevedo, viene del CIP. Vania es bióloga, tiene su doctorado en biología molecular, ha participado de muchísimos proyectos. Ella es originaria de Brasil, manager, estuvo trabajando en el banco de germoplasma en CNRG, en Senargen. Tengo el portugués y el español un poquito cruzado ahora, en el Senargen de Brasil. Inclusive estudiamos un tiempo juntos, estuvimos juntos trabajando ahí en Brasilia. También ya fue manager del banco de germoplasma de CRISAT en India y ahora se encuentra en Perú siendo la manager del banco germoplasma de papas. Más de 50 papers ya publicados, miles de proyectos, representa a Brasil dentro de la FAO, todavía lo haces, ¿no? Sí. Ahora ya no puede, pero representó mucho tiempo a Brasil dentro de la FAO. Y bueno, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenos días con todos. Antes de todo, gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí hoy presentando un poquito sobre nuestro trabajo en el CIP. Y en segundo lugar, perdóname por mi portuñol. Como César mencionó, yo vengo de Brasil, entonces voy a hacer el posible para hablar un español un poco el más claro posible, pero con bastante portugués y alguna confusión. Gracias, César, por la invitación, por la bonita introducción sobre mi carrera. Y entonces, el tema de hoy, vamos a hablar un poquito sobre cómo CIP promueve la eficiencia en la gestión del banco de germoplasma utilizando herramientas genómicas para la conservación y el uso del germoplasma. El banco de CIP creo que va a ser el más diferente de entre los cuatro porque es prácticamente totalmente clonal. Entonces, eso hace con que las herramientas genéticas y genómicas sean extremadamente importantes para garantizar la identidad genética de las accesiones. Entonces, empezando, ¿qué es el CIP? Entonces, el Centro Internacional de la Papa hace parte del CGIAR, que es un consorcio internacional de investigación agrícola que tiene como función y como misión luchar contra el hambre y la malnutrición en el Global South. Y en total somos 15 centros de investigación y 3 de los cuales son acá en Latinoamérica y los 3 bancos de germoplasmas van a estar representados aquí hoy. En total, 11 de esos centros tienen bancos de germoplasma y cada banco trabaja con los cultivos que son más importantes para la región donde están. Entonces, evitamos la sobreposición de cultivos, excepto en algunos casos bien específicos. Entonces, por ejemplo, ningún otro centro trabaja con los cultivos que trabajamos en sí. Entonces, lo que hacemos es complementar el trabajo que los países hacen conservando su propia diversidad. De entre todos los bancos del CIGI, los 11, conservamos más de 700,000 muestras de germoplasma de más o menos 26 cultivos y más de 3,000 especies. Y nuestro trabajo está dentro del SDG 2, objetivo 2.5, que fala claramente sobre la necesidad de la conservación éxito de la biodiversidad en los bancos de germoplasma. Pueden ver, por ejemplo, que el banco de CIP, como es prácticamente todo clonal, la cantidad de materiales es mucho más pequeña que los bancos de semilla, como el CIMIC, por ejemplo, que Carolina va a presentar, o de ICRISAT de la India, donde trabajé antes de irme a CIP. Pero las colecciones clonales, como todos sabemos, son mucho más complejas de conservar y mucho más caras. Entonces, por eso la optimización en relación al número de accesiones es súper importante. Entonces, la sede de CIP está en Perú, en Lima. Tenemos campos experimentales en los Andes, en la selva alta para papa y camote respectivamente. Pero tenemos también oficinas en Ecuador y en África. Nuestra sede en África es en Kenia y en Asia, en China y en India. Pero trabajamos en más de casi 40 países y siempre con el enfoque, con el foco de las raíces y tubérculos, papa, camote y en el caso de Latinoamérica otros 9 cultivos andinos, raíces y tubérculos andinos. Entonces, ese banco existe hace 50 años.
y conservamos alrededor de 17.000 accesiones, principalmente de papa y camote, pero de entre esas tenemos alrededor de 2.500 accesiones de 9 raíces y tubérculos andinos, que no son tan conocidos fuera de la región andina, excepto por algunos como Mapca o tal vez Yacón. En Brasil sé que Arracacha también es bastante consumido. Como mencioné, es bien caro mantener y bien trabajoso mantener ese tipo de colección in vitro, por eso hemos dedicado bastantes esfuerzos en desarrollar protocolos para criopreservación, para garantizar la conservación en largo plazo de esos materiales. Y está aquí en bold que prácticamente toda la colección de papa y camote está genotipificada porque dependemos de eso para garantizar la calidad de la conservación. Entonces, nuestra colección de papa hoy, esos números ya cambiaron un poquito. Tenemos alrededor de 5.000 papas cultivadas, comestibles, recolectadas en 17 países y las mantenemos in vitro y casi 95% de ellas las mantenemos también en criopreservación. Los parientes silvestres, alrededor de 2.700 accesiones de 145 especies recolectadas en 14 países. Esos parientes silvestres conservamos como semilla. En verdad que el número de especies de papa todavía no se sabe. Hay dos autores principales, Hawks y Spooner, y ellos no están de acuerdo uno con el otro, como siempre pasa con taxonomía. Entonces, entre 120 y 220 especies. Y por muchos años sí tuvo su propio taxonomista que no está de acuerdo con ninguno de ellos dos. Entonces, él ya se jubiló, pero todavía sigue trabajando en su paper para proponer una nueva taxonomía para papa. Entonces, es un grupo bastante complejo. De camote, ese número está bajando porque estamos, gracias a las herramientas genómicas y a la fenotipaje también, identificando duplicados. Ya tenemos alrededor de 5.000, pero van a ver los datos aquí, vamos a reducir más. De materiales in vitro, recolectados también en 17 países y alrededor de 1.000 parientes silvestres conservados como semilla. Y las raíces y tubérculos andinos, 7 son conservados in vitro y 2 como semilla. Entonces, para esos bancos internacionales, nosotros tenemos 2 acuerdos con la FAO y prácticamente todo lo que hacemos en esos bancos tenemos que reportar a la comunidad internacional, que es parte del governing body de la FAO. Y ellos también determinan bastante de las acciones que tenemos que hacer para mejorar la gestión y la conservación de esos materiales y el acceso facilitado también. Entonces, como parte de esa misión de garantizar la conservación con la más alta calidad posible, en el CIP, como mencioné en el inicio, usamos bastante marcadores moleculares para garantizar la identidad genética de esos materiales. Entonces, más recién, como empezamos a identificar bastantes duplicados, estamos implementando lo que estamos llamando de cuarentena molecular para garantizar que no vamos a seguir introduciendo duplicados. Hacemos bastantes análisis de true to type para garantizar que el material que sigue siendo regenerado en la colección in vitro es igual al material original que entró en el banco 50, 30, 20 años, para garantizar la identidad genética y identificación de duplicados, estudios de diversidad, porque queremos cerrar los vacíos genéticos de la colección. Hacemos trabajos ahora de indexación para virus, para las raíces tubérculos andinos y también, claro, que queremos que se use más la colección. Entonces, caracterización con el objetivo de desarrollar subsets como core collections o otros tipos de subsets temáticos. Entonces, básicamente, lo que pasa con esas colecciones in vitro clonales, especialmente las que son muy antiguas, esos materiales entraron en los bancos a veces hace más de 50 años y los ponemos in vitro y los regeneramos con una frecuencia bastante alta. En el caso de papa, que es el más tranquilo, regeneramos las accesiones cada 2 años. Entonces yo estoy en CIP hace poco más que 3 años, entonces ninguna de las plantas que están ahí hoy estaban cuando llegué. Es muy rápida la renovación de la colección. El caso de camote, cada año. Entonces ya son 3 generaciones nuevas.
y las raíces de tubérculos andinos 6 meses. Entonces, la posibilidad de mezcla, de contaminación es súper grande en colecciones in vitro. Alternativas, mantener en campo otros tipos de riesgo, porque el material en campo está expuesto a enfermedades y varias otras cosas. La última opción más segura es la criopreservación, pero prácticamente la crio es muy difícil, la logística se tiene que sacar materiales con mucha frecuencia. Es muy eficiente para conservación en largo plazo. Entonces, lo que hacemos es buscar alternativas y mejorar nuestros protocolos para garantizar que no estamos mezclando y que el material sigue siendo el correcto. Entonces, hace algunos años empezamos ese trabajo de True to Type, que es decir, si el material que está in vitro hoy es el mismo material que recibimos la primera vez en el banco. Puede ser el año pasado, puede ser hace 50 años. ¿Y cómo hacemos esto? No es fácil. De muchos materiales ya no tenemos las plantas madres, entonces no hay un otro germoplasma que comparar. Pero de la mayoría tenemos los datos de caracterización. Entonces es una ventaja de los bancos que caracterizan los materiales así que entran en la colección, porque ese dato pasa a ser su baseline, su referencia para garantizar la identidad genética del material a lo largo del tiempo. Entonces lo que hicimos fue caracterizar morfológicamente y también hacer análisis moleculares de las accesiones que están in vitro y comparar con la información que tenemos, sea la planta madre que todavía existe, que está en invernadero, y ahí también caracterizamos morfológicamente y también con marcadores, o nos referimos a las informaciones originales, a la primera caracterización que se hizo o a una caracterización molecular que se hizo en el pasado, aunque con otros tipos de marcadores, para buscar tener una baseline con que comparar. Entonces, básicamente ese fue un trabajo después de casi 35, 40 años de banco, en que pudimos finalmente empezar a ver qué es lo que tenemos, cuán real es esa identidad genética y cuán diferente, cuán único cada uno de estos materiales son. Entonces, básicamente aquí lo que hicimos, voy a poner todo más fácil. Comparamos a la planta in vitro con la planta madre y hicimos la caracterización molecular. Y comparamos con los datos originales de la colega. Si todo está igual, significa que el material in vitro es true to type. Entonces, tranquilo, lo puedo mantener, no hay nada que hacer. Pero sí, tanto el material in vitro cuanto la planta madre son iguales, pero son diferentes del dato original. Significa que hubo un problema en algún momento en la colección y ya no es más el material original. Ahí tenemos que decidir qué hacer. La decisión va a depender de cuán único ese material es. Si no hay ningún otro duplicado en la colección, esa información que generé ahora pasa a ser mi baseline y lo considero como una nueva accesión. Si in vitro y la planta madre son diferentes, pero la planta madre es igual al dato original, elimino in vitro y reintroduzco desde la planta madre a la colección in vitro. ¿Sí? Entonces no voy a pasar uno por uno, pero porque yo ya hablé bastante, mi tiempo ya está casi acabando y ni llegué en los datos, pero esa es más o menos la lógica que seguimos para trabajar, para garantizar que vamos a mantener las accesiones únicas y que vamos a buscar mantener las informaciones más próximas al original posible. Entonces aquí es un ejemplo lindo en que todo estaba igual, entonces ese es el tipo de caracterización que hacemos y también por eso tenemos un herbario con muestras de prácticamente todas las accesiones que nos sirven de referencia. Y con todas esas análisis que hacemos de la colección, con todas las accesiones cultivadas, genotipificadas, eso nos permite hacer un montón de otros tipos de análisis, como entender el nivel de diversidad de cada uno de los grupos de papa, por ejemplo. Vemos los grupos que son mucho más diversos, otros que tienen la diversidad mucho más restrita y también cómo se relacionan entre sí. Y básicamente eso refuerza las informaciones, las propuestas de taxonomía de cómo las accesiones se agrupan en esos grupos específicos dentro de los cuales tenemos sus informaciones específicas, por ejemplo, de ploidía y otros
y otros tipos de información, y que es útil al final también, obviamente, para los programas de mejoramiento, para que podamos saber cuáles son los más próximos y que tienen más facilidad de cruzamientos para el desarrollo de nuevas variedades. Aquí, como parte del tipo de trabajo que hacemos, de un tipo de cuarentena para garantizar que cualquier tipo de introducción sea de materiales únicos. En ese trabajo, por ejemplo, comparamos toda la colección de papa de seed con la colección de Seed Savers en los Estados Unidos y vimos que las dos colecciones son prácticamente totalmente diferentes. Casi nada de lo que ellos tienen nosotros tenemos en el banco de SIP, lo que es bastante interesante porque considerando que la papa se originó en Perú, prácticamente casi todas las especies, y que tenemos gran parte de esa diversidad en SIP, no tener prácticamente nada de lo que tienen en el Banco de los Estados Unidos es bastante raro e interesante. Y ese es un ejemplo bastante directo de esta introducción, de esta cuarentena molecular. Aquí trabajamos con agricultores de 2 regiones de Perú, 14 comunidades que nos donaron más o menos 1.100 variedades landraces de papa que tenían en sus chacras, en sus chacras de Perú. Aquí no dicen chacra, en sus ranchos. Entonces lo que hicimos fue recibir los tubérculos de cada una de esas más de 1.000 accesiones. Ellos nos enviaron entre 2 y 3 tubérculos de cada una de sus variedades. Nosotros hicimos caracterización morfológica, extraímos el ADN, hicimos el análisis molecular con el SolCap, que es ese chip para papa, y hicimos todas las comparaciones. El interesante desde el principio es que cuando caracterizamos los tubérculos que nos entregaron, para 59 variedades, las informaciones morfológicas eran diferentes entre los tubérculos. Entonces nos llevó a creer que en verdad ese 59 en verdad eran 118 variedades. Y ahí consideramos como variedades diferentes para las análisis posteriores. Entonces, de 1.079 variedades, consideramos que teníamos en verdad 1.134. Aquí en amarillo se ve algunos de los descriptores que fueron bastante diferentes entre un tubérculo y otro dentro de lo que sería la misma variedad. Y ahí hacemos ese análisis molecular y comparamos con toda la colección de SIP. Con ese análisis que hicimos, pudimos identificar, ver la correlación entre los materiales de las comunidades de SIP. Entonces se ve afuera del dendrograma que en verde son las variedades de la región de Pasco, rosado son las variedades de la región de Lima y en blanco son las accesiones de SIP. Entonces hay bastante correlación entre esos materiales. También nos permitió estimar la ploidía de esos materiales y ver cómo los diferentes grupos de papas se agrupaban. Pero más que eso, también nos permitió hacer, aquí están los resultados de análisis de ploidía. Entonces, una misma especie a veces tiene ploidías diferentes, entonces esto también es súper importante para nosotros. No se ve el dendrograma. Está blanco. Pero básicamente aquí el resultado fue que de entre las 59 variedades que creíamos que eran en total 118, vimos que 41 variedades en verdad eran variedades diferentes. Y algunas estaban dentro del mismo clúster, pero no eran 100% similares ni tan diferentes, pero hacían parte del mismo grupo. Y 12 en verdad eran los mismos materiales, aunque los descriptores eran diferentes. Esa fue la información con los marcadores que teníamos, no quiere decir que en verdad son exactamente iguales. Ese es un punto interesante de la caracterización molecular. ¿Sí? Ese es el resultado para los marcadores que tengo, no significa que esa es la verdad absoluta. Y aquí tampoco veo el dendrograma, perdónenme, pero lo que también pudimos hacer fue comparar con la colección de SIP. Identificamos 88 entre las más de 1.100 variedades que todavía no teníamos en el banco de SIP. Estas 88 eran completamente diferentes de cualquier material que había en SIP y los agricultores nos donaron con el SMTA del tratado y ahora están en proceso de introducción. Entonces, por eso llamamos de cuarentena molecular, porque no introducimos 1.100 variedades, estamos introduciendo 88, que son las que realmente no tenemos.
Hay otras 41 variedades que todavía están agrupadas con algunos materiales de SIP dentro del mismo clúster y ahí necesitamos una investigación más profunda para ver si de verdad son iguales o no, para decidir si los introducimos o no. Y también con todas esas análisis nos permite identificar los duplicados. Entonces podemos ver entre los materiales de la colección accesiones que son 100% iguales y que no hay motivo para seguir conservándolos, o accesiones que son únicos y que son extremadamente importantes. Y otra vez mencionar que eso es súper importante para ese tipo de colección porque hay una estimativa de costo de un banco de germoplasma internacional. Es un poco antigua, creo que los valores ya sean más altos, pero la estimativa para la conservación de una accesión de semilla en un banco internacional era alrededor de $6 por año. Hoy tal vez sea el doble, que sea 12. El costo de mantenimiento de cada una de esas accesiones en SIP es de $120, entonces 10 veces más. Entonces, garantizar que no tenemos duplicados en colecciones clonales es mucho más importante en términos de cantidad de trabajo, de garantía de la calidad de los materiales y de que los materiales son únicos y de presupuesto al final. Aquí solo para mostrar que tenemos, como mencioné ya, es herbario, más de 22,000 muestras de herbario tenemos para todas las especies que conservamos y prácticamente 100% de las accesiones tiene ese material, porque eso nos permite en cada regeneración seguir identificando y garantizando que los materiales son los mismos. Y el mismo tipo de caracterización estamos haciendo ahora con los parientes silvestres por varios motivos. Uno, tener toda la información genética de toda la colección con los mismos marcadores, ver cuántos de esos marcadores del sheet de papa que se sobreponen dentro de las especies, nos apoyar con la identificación correcta de accesiones que todavía no sabemos a qué especie pertenece, pero también nos apoyar a finalmente tentar tener una posición más acertada de cuántas especies de papa realmente existen. Y eso nos ayuda incluso con el monitoreo in situ, con la recolecta de nuevos materiales, para garantizar que el banco pueda cerrar todos sus vacíos. Este trabajo aquí estamos haciendo ahorita con camote, con 2 países de África, Zambia y Madagascar. Entonces los sistemas nacionales de estos países recolectaron los materiales y nos enviaron, nosotros hicimos los análisis moleculares y también está funcionando como una cuarentena molecular, pero al mismo tiempo nos está apoyando a identificar los duplicados para el país, para que ellos también tampoco necesiten conservar materiales duplicados. Y al final, todo ese trabajo que hacemos con los agricultores también nos apoya a apoyarlos. En Perú, todos saben que la papa es extremadamente importante y lo que hacemos con los agricultores en esos proyectos es que desarrollamos los catálogos de las papas de la región. Perú tiene hoy 8 zonas de agrobiodiversidad reconocidas por el gobierno y tener catalogadas las papas y propiamente identificadas en cada una de las regiones es extremadamente importante para los agricultores. Y eso también nos apoya en los estudios que hacemos de monitoreo de la manutención de esa diversidad in situ. Y podemos ver a lo largo de los años cómo los agricultores intercambian y trocan materiales entre sí. Mis slides están todos en blanco ahora, no sé qué hago. Desaparecieron mis fotos. Bien, aquí era un ejemplo de lo que tenemos ahora con la colección de camote. ¿Tú quieres intentar hacer algo? No. Pero que mi tiempo ya está acabando también, sí. Sí, ya no acabó. Pero básicamente para en fin, concluir un poquito esa parte, ya no hay ninguna figura después de eso. Pero como mencioné en el principio, que la colección de camote estamos en análisis de duplicados y aquí era una foto en ese slide, en verdad, de más o menos 860 accesiones que pusimos en campo para hacer la caracterización morfológica, porque de esas más de 860 accesiones, ellos agrupaban molecularmente, agrupan en clusters, en 138 clusters. Entonces nos parece que en vez de 860 y tantas accesiones, en verdad tenemos 138.
Pero como mencioné, los marcadores moleculares son las informaciones que nos dan esos marcadores. Entonces, para garantizar que no íbamos a eliminar materiales que en verdad son únicos, los llevamos a campo para hacer la caracterización morfológica. Y vimos en algunos casos algunos ejemplos súper interesantes en que morfológicamente las plantas son completamente diferentes, las raíces son completamente diferentes. Pero aunque analizamos más de 4.000 marcadores, ellos no fueron suficientes para diferenciar molecularmente esas accesiones. Eso no acontece con gran parte de la colección, pasó con más o menos 5%, pero eso nos llama la atención de que aunque tengamos algunos millares de marcadores, a veces no son suficientes para diferenciar los materiales. En ese caso, como camote es poliploid, lo que vamos a hacer ahora es hacer análisis moleculares otra vez. En el caso de camote usamos DART-seq y vamos a usar el DART-tag que nos permite hacer dosaje de alelos y ver si la diferencia en verdad está en la frecuencia alélica, que no fue posible identificar con el DART-tag porque él nos da presencia y ausencia apenas. Si no encontramos diferencia ahí tenemos que usar otra estrategia que sería probablemente the whole genome sequencing para ver si la diferencia está en otra región del genoma. Y para mencionar el virus indexing, las raíces de tubérculos andinos, como no son tan populares, no tenemos protocolos de fitosanitarios aprobados internacionalmente. Entonces, lo que hicimos, hace 2 años hicimos deep sequencing de algunas de esas accesiones para identificar dentro de esa información genómica los genes que podrían ser de virus y bacterias. Y ahí identificamos varios virus. Aquí debería ver los resultados. Entonces, antes habían varias familias de virus que identificamos en esos materiales. Hicimos varios protocolos de limpieza de esos materiales clonales, termoterapia, crioterapia, quimioterapia, un montón de protocolos, incluso electroterapia, como un gel de agarose que hacíamos. Y después de ese proceso limpiamos prácticamente más del 90% de ese virus. Entonces estamos en proceso de desarrollo de ese protocolo que para nosotros es extremadamente importante porque queremos que los materiales sean usados y queremos enviar a otros países, pero no lo hacemos porque no podemos garantizar que están limpios. Y aquí era un ejemplo de los catálogos que desarrollamos después de hacer todos esos estudios de identidad genética. Aquí son catálogos de algunos de los materiales de las raíces de tubérculos andinos. Entonces, trabajamos en el desarrollo de los catálogos de nuestro banco, pero también de los agricultores, de manera a tener toda la información más accesible posible a los usuarios. Y nuestros datos están en bases de datos internacionales, todas las informaciones que generamos. El banco de germoplasma de un centro internacional es un bien público y esas informaciones pueden ser accesadas ahí para análisis, para pedidos, para cualquier cosa. Una pena que un montón de fotos bonitas no pudimos ver, pero termino aquí, César. Muchas gracias. Nuestro próximo invitado, próximo speaker, es el doctor Luis Felipe Guzmán Rodríguez. Él es investigador del CNRG, el Centro Nacional de Recursos Genéticos, como les comentaba anteriormente. El Centro Nacional es el Centro de Recursos Genéticos aquí mexicano y, como les decía anteriormente, está aquí a 1 hora de Guadalajara. Luis Felipe es químico farmacobiológico y doctor en genética humana. Afortunadamente se pasó para el lado de los vegetales y animales. Como le decía, investigador de aquí del Centro de Recursos Genéticos, es responsable de la colección de los ácidos nucleicos del mismo centro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, con el nivel 1, y su línea de investigación principal, obviamente, obviamente no, por lo que estamos hablando hasta aquí, es la caracterización genotípica y análisis de diversidad genética de los recursos forestales, fito y zoogenéticos, con fines netamente de conservación. Buenos días, muchas gracias por la presentación, César, excepto lo último. Gracias también por la invitación a participar aquí en este simposio, en el Congreso. También
gracias a la asociación. Y bueno, yo les voy a platicar acerca de un trabajo, bueno, cuestiones generales y un trabajo sobre la diversidad genética de los recursos citogenéticos y la utilidad de las colecciones núcleo en bancos de germoplasma. Bien, el contenido de la plática está organizada en 5 puntos, como los que ven aquí en la diapositiva, y me gustaría comenzar pues platicando, ¿no? Acerca de qué son los recursos fitogenéticos. Y es el material hereditario total que incluye todos los alelos de diversos genes que están presentes en una especie cultivada y sus parientes silvestres. Estos recursos genéticos pueden incluir razas locales, parientes silvestres, especies silvestres, el acervo genético, el material de mejoramiento y las variedades modernas. ¿Por qué son importantes? Porque contribuyen al aumento de la resiliencia y la ganancia en la agricultura. Y esto es muy importante actualmente con los temas de cambio climático, en los cuales tenemos que pues, utilizar materiales resilientes. Y la conservación de la diversidad genética es fundamental para la seguridad alimentaria, otro tema tan importante en nuestro país y a nivel mundial. Por otra parte, la diversidad genética es la variación hereditaria dentro y entre las poblaciones de una determinada especie o de especies o grupo de especies relacionadas. Y es producto de la evolución a largo plazo y es base de la sobrevivencia y la adaptación de las especies. La diversidad genética contribuye al mantenimiento de la capacidad de una especie para adaptarse a los cambios. Entonces es muy importante que nosotros conservemos la diversidad genética, no solamente conservar por conservar. Bien, tenemos por ahí el concepto del arca de Noé y en muchas ocasiones es muy mencionado donde nosotros estamos trabajando, el CNRG, hay quienes lo mencionan como el arca de Noé, sin embargo es un concepto erróneo porque, como todos sabemos, en el arca se conservaron 2 individuos de cada especie y nosotros no podemos hacer eso en la conservación. Nosotros lo que tenemos que hacer es conservar la diversidad precisamente para tener mayor probabilidad de que sobreviva. Y también la diversidad genética nos orienta, nos ayuda a las actividades de conservación. La diversidad genética se puede analizar o se puede encontrar en un individuo, entre individuos de una población y entre poblaciones. Y esta diversidad se da por diferentes mecanismos. El primero de ellos, y el más común, pues son las mutaciones y sus diversos tipos de mutaciones, sustituciones, inversiones, inserciones, etcétera, etcétera. Y lo importante de estas mutaciones, pues es que se hereden de generación en generación. Aquellas que pues son deleterias, pues no carecen de importancia, ¿no? Pero aquellas que se heredan, pues son las que nos interesan. Y aquellas poblaciones que tienen un número reducido, pues tienen pocas oportunidades de que surjan las mutaciones positivas, que a la larga pues le van a conferir esa resiliencia ante los cambios. Otro mecanismo es el flujo de genes entre poblaciones. Ahí en la ilustración que tenemos ahí en el dibujito, tenemos 2 poblaciones. Hay un alelo, que es el color amarillo, que no está en la población A, pero si hay una migración de la población B a la población A, podemos insertar esos alelos en esa población y entonces, si se heredan, pueden surgir en las siguientes generaciones. Pero hay algo importante, aquellas poblaciones
que están aisladas, pues es muy difícil que puedan haber intercambio entre las poblaciones. Otro mecanismo es la deriva génica, que es el cambio en las frecuencias alélicas en una población derivado del apareamiento al azar. Entonces, a través de las generaciones, esto puede provocar que haya un cambio en las frecuencias alélicas. Y uno de los posibles resultados es que se pierdan alelos que puedan ser importantes para esa población, porque no se transmitan a la siguiente generación. Ahí es donde la mano del hombre pues es importante. Otro aspecto que no fomenta la diversidad, pero bueno, es lo contrario, ¿no? La consanguinidad, los apareamientos entre individuos que están estrechamente relacionados, lo que provoca es que pues no haya esa diversidad genética y en poblaciones que son reducidas, la probabilidad de que haya este apareamiento pues es mayor. ¿Cómo podemos analizar la diversidad genética? ¿Qué es lo que pues muchos de los colegas realizan en este esquema? Se resume en parte los distintos marcadores moleculares. Tradicionalmente en amarillo se ven pues los que no están basados en DNA y que son los que se habían utilizado anteriormente, todavía se siguen utilizando, los morfológicos y los bioquímicos, y que son complementarios, o más bien los basados en DNA son los complementarios a los marcadores morfológicos. Los tenemos en la parte inferior y ahí los están clasificados con base en hibridación, como los RFLPs, que son los primeros eh, que se desarrollaron, y con base en PCR, pues que a raíz del desarrollo de esta técnica y que pues todos los moleculares utilizan, pues podemos encontrar diferentes tipos de marcadores tradicionales, como los RAPIDs, los AFLPs, los ISSR, o aquellos que son específicos, como los microsatélites y los SNPs, que actualmente, pues bueno, los SNPs son los que han tomado la batuta, ¿no? En este cuadro les muestro una comparación de las características que tienen los marcadores moleculares. Si bien es cierto que ya la tendencia es a secuenciar y que pues César nos promociona tanto DART y que es una muy buena herramienta, también no debemos de olvidar los marcadores tradicionales, sobre todo en aquellas especies donde no hay genomas de referencia o donde no hay mucha información. Entonces, pues ahí tenemos que echar mano de esos marcadores moleculares. Entonces, hay algunos aspectos que se deben de considerar, como la codominancia. En relación con la dominancia, pues nos da mayor información. El polimorfismo. Hay marcadores que son más polimórficos que otros, entonces pues lo que buscamos es que sean polimórficos para poder identificar la diversidad genética. Si son específicos del locus, la tecnicidad también en el laboratorio y los costos. Entonces, pues vemos que los microsatélites o SSR pues cumplen en gran parte las características que nosotros buscamos. Los SNPs también. Hay todavía una controversia, ¿no? Con la tecnicidad y el costo. Ya ahorita ya la tecnicidad, los robots nos han ayudado bastante a bajar la tecnicidad. Y los costos, bueno, sí hay que hacer una inversión, pero bueno, ya hay muchos laboratorios que ofrecen los servicios, entonces eso nos ayuda a bajar costos y además si hacemos la relación del costo con el número de marcadores moleculares, pues también se disminuye bastante, ¿no? Entonces, pues no es tan, tan cierto, ¿no? Del costo alto de los SNPs. Entonces, con estos marcadores moleculares, nosotros podemos estimar parámetros de diversidad genética. Rápidamente les voy a decir, a recordarles cuáles son los parámetros de diversidad genética. El primero de ellos, la frecuencia fenotípica, no hay que olvidar esa caracterización fenotípica, es muy importante.
La frecuencia genotípica, que pues nos hace la relación de cada genotipo con el resto o con el total de genotipos que se encuentran en la población. La frecuencia alélica, que nos permite relacionar el número de homocigotos y la mitad de los heterocigotos entre el total de los individuos de cada uno de los alelos. Y este parámetro pues es muy importante, ¿no? Para conocer qué tan frecuente está cierto alelo que a nosotros nos pueda interesar dentro de una población o entre las poblaciones. Y estos tres parámetros son muy importantes, los parámetros de heterocigosidad por locus, del total de los locus y la heterocigosidad observada. Entonces, la heterocigosidad que nosotros podamos encontrar en las poblaciones va a ser un reflejo de la diversidad genética. Y mientras más sitios, más los y nosotros estemos analizando, vamos a poder tener mayor reflejo, mayor información. El número efectivo de alelos nos permite a nosotros conocer qué tanto ese alelo que nosotros estamos identificando pueda heredarse a la siguiente generación. Es muy importante que siempre lo tengamos presente. La tasa de polimorfismo para determinar si en realidad es un polimorfismo o es una mutación por ahí aislada o un alelo privado. La proporción del loci polimórfico es relevante en aquellos que realizamos análisis moleculares, sobre todo para seleccionar cuáles son los marcadores que nos están dando la información. Si nosotros recurrentemente estamos analizando colecciones de la misma especie con cierto pool de marcadores y hay marcadores que no nos dan información, pues entonces esos los podemos evitar, ¿no? Para reducir costos. Y el promedio de alelos por locus, pues también nos da información cuáles son aquellos loci que tienen más alelos. Mientras más alelos hay, más información nos proporcionan. Y en los análisis de las poblaciones, pues tenemos los estadísticos de Wright, que nos permite conocer si hay deficiencia o exceso de heterocigotos en las poblaciones. Y hay un parámetro que es pues muy importante, que es el FST, que nos permite comparar entre las poblaciones y saber qué tanta diferencia o qué tanta similitud hay entre ellos. ¿Qué es lo que nosotros queremos encontrar para saber si las poblaciones son diferentes o son diversas? Pues valores altos, valores altos. Y también el valor F y S nos permite saber si hay panmixia o si hay endogamia dentro de nuestras poblaciones. Entonces, esto nos permite tomar decisiones, en el caso de los mejoradores, para poder encontrar mayor diversidad o generar diversidad genética. Ahora bien, por otra parte, ya haciendo un análisis de diversidad, nosotros podemos hacer selección de colecciones núcleo. Las colecciones núcleo es un grupo limitado de accesiones o de materiales con el mínimo número de individuos, incluyendo los parientes silvestres, con el objetivo de optimizar las colecciones madre o las colecciones completas. Y estas colecciones núcleo surgen de la necesidad de que el gran tamaño de las colecciones completas pues requieren un gran manejo y un gran costo. Entonces, colecciones núcleo nos permite a nosotros optimizar tiempo y recursos. Y una buena colección núcleo tiene 4 características, que son estas 4 que les muestro aquí en la diapositiva, que es la representatividad. Tenemos que tener muy bien representada la colección madre en esa colección núcleo. La baja redundancia, que es algo de lo que nos hablaba nuestra ponente anterior sobre los duplicados.
Con las colecciones núcleo también tratamos de reducir los duplicados. El manejo, pues es más fácil manejar un pequeño número, por ejemplo, unas 300 accesiones en comparación de 3,000 o 30,000 accesiones. Y también la integridad de los datos y su utilidad. No hay que olvidar que los datos pasaporte de los materiales son muy importantes, que también nosotros los tengamos, que sean de fácil acceso, que estén en la base de datos, que los podamos analizar y además también compartir, ¿no? No es nada más tenerlos nosotros, sino que lo podamos compartir para que los demás lo puedan utilizar. ¿Cómo construimos las colecciones núcleo? Con los datos pasaporte, esto es indispensable, necesitamos esa información, pero también sabemos que las colecciones tienen en sus datos pasaporte gran variabilidad. Hay unas que tienen mucha información, hay otras que tienen poca información, hay otras que ya se perdió debido a colecciones tan antiguas. Entonces, contar con la mayor información posible es importante. Cuando nosotros vamos a hacer las colectas, es importante que hagamos bien la recolección de los datos y además utilizar los instrumentos muy bien calibrados, como por ejemplo los de georreferenciación, porque hay ocasiones en que cuando nosotros analizamos los datos y lo ponemos en el mapa, hay accesiones que aparecen en el mar o que aparecen en otro continente. Entonces, es muy importante los instrumentos que utilizamos en la medición. Las características fenotípicas también son importantes, hay que tenerlas en mente. Las características bioquímicas no siempre se tienen todas, pero sí hay que tenerlas, y los marcadores moleculares. Las colecciones núcleos se pueden construir con los datos pasaporte y alguna de estas tres características o combinaciones de ellas. Hay diferentes aplicaciones. Por ejemplo, abordar el conflicto de la gran cantidad de los recursos de germoplasma en bancos de genes, sobre todo en estos tiempos en donde los recursos financieros están reducidos. Entonces tenemos nosotros que establecer estrategias en las cuales podamos optimizar los recursos, el dinero. También para mejorar la tasa de utilización del germoplasma. Con colecciones grandes, pues luego cuando quieren utilizarlo los mejoradores es muy complicado, ¿no? Los experimentos se hacen grandes, necesitan muchas plantas. Entonces, con una colección núcleo podemos reducir el número de plantas. También promover la exploración de marcadores genéticos y moleculares y lograr innovación y mejora genética de germoplasma en los cultivos. Nosotros hicimos una selección de colecciones núcleo en aguacate. En el INIFAP, el CNRG pertenece a una institución que está a nivel nacional, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, mejor conocido INIFAP. Tiene muchos campos y centros de investigación en toda la República. Y en Celaya, Guanajuato, un estado colindante con Jalisco, tiene una colección de aguacate que data de 1972, que los árboles están en campo. Sin embargo, hay mucho riesgo de que estén en campo las accesiones, sobre todo ahora en estos momentos donde la situación del país, vemos que hay mucha delincuencia. Entonces hay saqueos, hay incendios, hay robos. Entonces es importante que esos materiales que se han conservado durante tanto tiempo no se pierdan. Y esta colección de la que les hablo tiene variedades locales de aguacate muy importantes. Entonces, para hacer
conservación de respaldo a largo plazo, pues se puede realizar in vitro y llevarla al CNRG en Tepatitlán. Sin embargo, pues hacer este respaldo in vitro también pues es costoso, ¿no? Y hay que hacer regeneración del cultivo in vitro cada cierto periodo de tiempo y además que hay materiales que se pueden contaminar y se pueden perder. Entonces, el manejo resulta algo complicado. ¿Pero por qué aguacate? El aguacate es muy importante en México. Nosotros somos el principal productor en el mundo. Aquí en la gráfica, pues estamos al inicio. 2.5 millones de toneladas se produjeron en el año 2022, de acuerdo con datos de la FAO. Luego nos sigue Colombia y Perú. O sea, el aguacate es muy importante para Latinoamérica y pues ya sabemos las implicaciones que hay en las exportaciones durante el Super Bowl. ¿Y cómo está en México? El principal estado es Michoacán, que también es un estado que está colindante con Jalisco. Jalisco está en segundo lugar, pero bueno, la principal producción está en Michoacán. Voy a ir un poquito más rápido. El valor de la producción también 60,000 millones de pesos, divídanlo entre 20, son 3,000 millones de dólares de producción en el año 2023. Entonces, pues es un recurso muy importante. Volviendo a la colección, contiene razas botánicas de las tres razas importantes, Trimifolia, guatemalensis y antillana, y también algunos aguacates cultivados e híbridos que se generaron. Nosotros hicimos el análisis de diversidad genética de 319 accesiones o materiales con 28 marcadores tipo microsatélites por análisis de fragmentos en un equipo secuenciador y seleccionamos 36 individuos de esas 319. Más o menos pues corresponde al 10% y esto lo que permite pues es un mejor manejo, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? Hicimos la colecta, fuimos a colectar al campo experimental, trajimos el material vegetal, hicimos la extracción del DNA genómico, evaluamos inicialmente 47 marcadores moleculares reportados previamente en la bibliografía para el aguacate y de esos 47 seleccionamos 28 que fueron los más informativos. E hicimos el análisis de fragmentos por PCR multiplex. ¿Cómo estaban distribuidos esos materiales? ¿O cómo están representados aquí en la República? Miren cómo está aquí el país. Y en esta región es donde encontramos Guanajuato, Puebla y Veracruz. Si bien es cierto que la colección está en Celaya, Guanajuato, pues las colectas se hicieron a lo largo de toda la República y la mayor cantidad de los materiales están representados en estos tres estados. Y vean que hay una separación entre ellos, hay cierta distancia. El análisis de coordenadas principales lo que nos arrojó es que de estos materiales hay algunos pues que sí se empalman, ¿no? O sea que son muy parecidos, pero hay otros materiales que pues que son exclusivos, ¿no? De su región, ya sea de Puebla, de Guanajuato y de Veracruz. En la colección núcleo, nosotros seleccionamos 3 tamaños de colección, que fue 12, 24 y 36, para saber cuál de ellas nos podría servir para hacer la conservación. Y ahorita les voy a mostrar cuáles fueron los resultados. Lo que nosotros obtenemos de la caracterización genotípica, pues pueden ser marcadores de presencia-ausencia, pueden ser marcadores del tamaño, de longitud, o con las letras, ¿no? Lo que tenemos que hacer primero es convertirlo a números, como en el cuadro de aquí abajo, y después, ya que tenemos los números, hacer un ajuste para que estén entre 0 y 1
los valores y nosotros poder calcular diferentes parámetros, como los que tenemos aquí. Estos tres nos permite relacionar o estimar la distancia que hay entre los individuos de la colección completa con respecto a la colección núcleo. Y lo que buscamos, por ejemplo, en el primero de ellos, en el parámetro ANE, pues es que el valor sea cercano a cero, porque esto nos indica que hay mayor o gran representatividad de la colección madre. Y estos dos nos permite relacionar los individuos que hay dentro de la misma colección núcleo, lo que esperamos que sean valores altos para que tengamos extremos dentro de esa misma colección. También se calculan otros parámetros básicos, pero uno de los que tiene más relevancia es este de aquí, CA, que es la cobertura de alelos. De acuerdo a los reportes que hay sobre colecciones núcleo, recomiendan que se tenga al menos el 80% de cobertura de alelos en una colección núcleo. El programa utilizado es un programa desarrollado también por investigadores que estuvieron trabajando en el INIFAP. Es este que les muestro aquí, y lo que hace es agrupar, hacer grupos dentro de los individuos que son parecidos, separar estos grupos e identificar representantes de cada uno de estos grupos. Y entonces nosotros determinamos el tamaño de la colección núcleo que queremos. En esta imagen tenemos tres, tenemos con un tamaño de 12, 24 y 36. Entonces fíjense cómo los valores que buscamos, por ejemplo, de ANE con tamaño de 36 es menor que los otros dos. Sin embargo, no están tan alejados. Entonces, ¿qué nos convendría? Pues el que tiene el tamaño menor. Sin embargo, revisando la cobertura de alelos, si se fijan, con 12 individuos no alcanza el 80%. Y tampoco con 24 se queda pues muy cercano, pero no. Entonces, con 36 alcanzamos el 80.76% de cobertura de alelos, y entonces eso nos permite a nosotros reducir de una colección de 319 individuos a solo 36, y esto nos permite hacer un mejor manejo. Y finalmente, pues aquí está la lista. Esto es lo que nos queda, ¿no? De los individuos que tenemos que incluir en nuestra selección núcleo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Perdón si me tardé un poco. Originaria de Argentina, tiene una licenciatura en genética hecha en la Universidad Nacional de Misiones, una maestría y un doctorado en genética molecular realizados en Brasilia, en la Universidad de Brasilia, también un poco trabajando dentro de lo que era el CNRG, en Embrapa. Luego en el 2011 pasó a ser investigadora del CIMMYT como bióloga molecular, genetista, y en el 2021, creo, más o menos, pasó a ser la manager del banco de germoplasma de trigo, con alrededor de 120.000 accesiones. También varias publicaciones a raíz de esto, algunas inclusive en Nature. Y nada, el título de su ponencia es Genómica para bancos de germoplasma, desbloqueando la diversidad genética de la colección del trigo dentro de CIVIC. Claro, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Afortunadamente aquí mis colegas dieron una muy buena introducción, tanto a la diversidad como al trabajo que hacemos en los centros del CGIAR. Así que voy a pasar más rápidamente por esto. Vania explicó muy bien de qué se trata el consorcio del CGIAR y los centros involucrados, los bancos de germoplasma que lo conforman. Y bueno, hoy me voy a centrar en nuestro centro, en el CIMMYT. Es el centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y nos localizamos aquí en México, en Texcoco, cerca de la Ciudad de México. Tenemos una gran actividad dentro del banco y bueno, la principal es la distribución. Lo que queremos es, como Vania bien explicó, es un bien público, las semillas no pertenecen a los centros, es un bien totalmente público, pertenecen a la humanidad y por lo tanto nuestra principal misión es compartir y distribuir este material, obviamente sin ningún tipo de costo. Cualquier persona puede solicitar germoplasma y se lo distribuye sin ningún costo. Claro que enfocándonos en 3 objetivos principales, que es mejoramiento, investigación y capacitación. Entonces, para darles una idea de nuestro nivel de distribución, enviamos alrededor de 1.500 envíos de semillas anuales, no solamente del banco, sino también con los ensayos internacionales de los programas de mejoramiento. Esto equivale casi a 500.000 de paquetitos de semillas anuales a más de 100 países y alrededor de 800 colaboradores. Entonces, sin duda que la parte de distribución es una de las áreas más importantes. Ahora, ¿para qué distribuir, para qué compartir todo este material? Creo que todos, si estamos aquí sentados, sabemos de la importancia de los recursos genéticos, por qué es importante conservarlos, compartirlos y estudiarlos. Este es un gráfico que muestra una estimación del crecimiento poblacional. Estos son números extraídos hace 2 días, cuando hice la presentación. Entonces, realmente es alarmante. Las predicciones, tenemos 3 niveles de predicción, un alto, un medio y un bajo, pero vemos que todo indica que vamos por el camino alto. Entonces, realmente, bueno, esta es una frase muy conocida, imagino que por todos, que dice que en los próximos 50 años vamos a necesitar producir la cantidad equivalente de comida que se ha consumido en la historia de la humanidad. Esto es una frase ya famosa en nuestra área. Entonces, creo que la gran pregunta es cómo podemos garantizar más alimentos, más nutritivos para más personas. Creo que los números nos alarman un poquitito y es por eso que tenemos que actuar ya. Ahora, este gráfico nos muestra con un mejoramiento tradicional cómo son las tasas de rendimiento anuales, las cuales son muy buenas. Entendemos que el mejoramiento viene haciendo un excelente trabajo, el rendimiento va aumentando, una ganancia genética anual es evidente. Ahora, ¿podemos llegar a lo que vamos a necesitar de demanda? No. Entonces, bueno, hay muchas estrategias, tanto en conservación como en mejoramiento, que se están aplicando para acelerar esos procesos y poder llegar a cumplir esta demanda. Creemos, obviamente, como conservadores de diversidad, que los recursos genéticos son una parte esencial, fundamental en este proceso, juntos y de la mano con los programas de mejoramiento. Ahora, además del crecimiento poblacional, además de las tasas de rendimiento, tenemos muchos desafíos enfrente. Claro está la disminución en energía, las zonas más urbanizadas, tenemos menos campo para crecer nuestros vegetales, nuestros cultivos, suelos más pobres, más sequía, más calor, disminución de agua, en fin, todo lo relacionado al tan famoso cambio climático. De nuevo, creemos que los recursos genéticos es un lugar a donde debemos prestar atención y darles la importancia que merecen. ¿Dónde conservamos estos recursos genéticos? Pues Vania y Luis Felipe lo explicaron muy bien, en los bancos de germoplasma. En CIMI tenemos 2 de las colecciones más grandes del mundo, tanto de maíz como de trigo. Tenemos 29.000 accesiones o variedades únicas de maíz y 124.000 accesiones únicas de trigo. Realmente es un banco muy grande en comparación con otros que también conservan cultivos similares. Bueno, claro está que afrontamos muchos desafíos, tanto para la seguridad alimentaria como la nutrición, y creemos que una fuente de ayuda a enfrentar estos desafíos son en los bancos de germoplasma. Los mejoradores necesitan
esta información, necesitan esta variabilidad genética. Ahora imagínense que un mejorador va a un banco de germoplasma de 124.000 accesiones. ¿Por dónde empieza? Es muy difícil. Entonces, no es tampoco conservar por conservar. Tenemos que facilitar el uso, el acceso, entender lo que conservamos. Esto yo lo visualizo como nuestro banco de 124.000 accesiones. A través de estudios genéticos probamos que solo el 6% de la diversidad genética que conservamos fue introducida en los programas de mejoramiento. Ustedes dirán, es muy poco. Entonces, realmente tenemos una mina de oro aquí sin explorar, pero es muy difícil ese acceso. Como mejorador, es muy difícil llegar y seleccionar porque lleva tiempo el mejoramiento. Entonces, tenemos todavía un 94% de potencial. ¿Potencial para qué? Pues para adaptación climática, mejor nutrición, en fin. Entonces, a mí me gustan estas 3 palabras que para mí son claves en la conservación, que es primero tenemos que entender lo que conservamos, no es conservar por conservar. Primero debemos entender, luego explorar para saber qué y cómo utilizarlo. Ahora, como les decía, un mejorador, si entra hoy al banco de germoplasma y ve esos miles y miles de sobrecitos, pues no les dice mucho. Claro que toda accesión tiene un dato de pasaporte, como el pasaporte de todos nosotros. Tiene un lugar de origen, donde nacimos, la fecha, nuestro nombre, pero nada más. No nos dice nuestra profesión, no nos dice nada, cualidades que tengamos. Lo mismo ocurre con las semillas. Entonces, hoy por hoy, o en muchos bancos, parece un supermercado sin etiquetas. Entonces, nosotros queremos ir a comprar frijoles. ¿Cómo sabemos cuál de las latitas es frijol si no tienen etiquetas? Entonces, algo así luce, o lucía más bien, lucía un banco de germoplasma. A través de tecnologías, como también mostró Vania, hemos podido etiquetar esas latitas, esas semillas, y darle un valor agregado. Ahora, a través de tecnologías de genómica, podemos decir, esa accesión tiene origen en este país, tiene esta geolocalización, pero además es buena para calor, para sequía, para diferentes áreas del mundo. Ahora, lo ideal sería poder evaluar todas las accesiones en campo, ver cómo se desarrollan, tomar datos, pero todos sabemos que es muy costoso, hablando sobre todo de colecciones grandes como la nuestra. Entonces optamos por, también como explicó Vania, caracterización genética. Entonces hemos genotipado toda la colección de maíz, está al 100%, y la de trigo esperamos poder completar el 100% este año o próximos, el comienzo del próximo, pero toda esta información nos ha ayudado a esa primer palabra, a entender lo que conservamos. ¿Cómo se hizo este trabajo? Bueno, comenzando obviamente por el banco, en el cual seleccionamos semillas del banco, las plantamos en invernadero para poder extraer el ADN, y toda esta caracterización genética se hizo en SAGA, en el Servicio de Análisis Genético para la Agricultura, el cual lidera César. Este laboratorio comenzó básicamente para la caracterización del banco, pero obviamente se expandió y ahora ofrece servicios para cualquier cultivo y para cualquier objetivo. Así que el que tenga interés, aquí está César presente. Con toda esta información que colectamos, se hizo un gran análisis de diversidad. En este caso, solamente les voy a dar como ejemplo la diversidad de trigos harineros, que son hexaploides. Cada puntito que ven es una accesión que estamos conservando en el banco. Aquí ven 60.000 puntitos, 60.000 accesiones conservadas. Les dije que eran 124. Algunas faltan por caracterizar y otras pertenecen a trigos duros o a parientes silvestres. Pero en este caso nada más les muestro lo de los trigos harineros, que son uno de los más utilizados para la industria del pan. Como pueden ver en azul, pueden ver las landraces, las nativas, y en rojo el material elite,
¿Qué nos dice esta imagen? Que si bien hay mucho material introducido en los programas de mejoramiento, hay áreas en las cuales todavía no se ha explorado esta diversidad, no están dentro de los programas de mejoramiento. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué podemos contribuir? ¿Qué potencial tienen estas accesiones que podrían servir para introducir en los programas? Con el mismo estudio comenzamos, dijimos ahora, bueno, vamos a empezar a entender qué conservamos, ¿no? Entonces empezamos a clusterizar toda esa diversidad, ese mundo de diversidad, empezamos a partirla y a empezar a entender. Entonces eran variedades nativas tradicionales del centro de origen, variedades nativas más modernas, y luego transicionamos al material elite, al material mejorado. En el medio tenemos sintéticos. Los sintéticos son cruzas de trigos duros, tetraploides, con material silvestre, el cual introduce nueva diversidad, no solo en los programas, sino para la conservación. Entonces así empezamos como a hacer una clusterización y empezar a entender hasta finalizar en 12 grupos, que ahora tenemos nuestra colección dividida en 12 grupitos, y cada grupito tiene un significado y un potencial. Luego, bueno, obviamente hicimos un análisis de estructura, el cual fuimos entendiendo cómo estaban compuestos esos 12 grupos, si tenían más, más background mejorado, más background nativo, tratar de entender bien para luego poder comenzar a utilizar. Este es un análisis lindo que hicimos en el primer clúster, en donde simplemente separamos los materiales originales o antiguos de los materiales más modernos. Y vimos que de este lado está todo el cromosoma 3 y el otro lado es como un zoom in, ¿no? Es más focando en esa primera región. Entonces lo que vimos, cada puntito es un SNP, es un marcador molecular. Y los rojos son los significativos. Luego alineamos un gen importante para mejoramiento, el pre-harvest sprouting, y vimos que en el primer clúster, en donde habían razas nativas originales, habían unos SNP que luego desaparecen, simplemente desaparecen en el proceso de mejoramiento. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Fue simplemente una selección positiva? ¿Fue una selección negativa? ¿O fue una selección positiva para otra característica y sin querer dejé atrás diversidad importante? Entonces nos abre una puerta de un potencial, una nueva variabilidad genética que hay que explorar. Para este gen tenemos muchos genes posicionados de la misma forma. Este es nada más un ejemplo. Pero bueno, confirma lo que todos creíamos. Está muy bien el proceso de mejoramiento, pero todos reconocemos que en ese camino se dejan atrás muchos genes también buenos, otros no tan buenos, pero tenemos que entender y poder diferenciarlos y proponerlos a los mejoradores. Luego hicimos también un análisis de asociación genómica. Esta es para dos características de nutrición y calidad de grano. También encontramos que la gran mayoría ya habían sido reportados y están presentes en los materiales mejorados, pero hay un QTL específico que no había sido reportado antes. De nuevo, es una puerta que se abre para poder introducir nueva diversidad. Ahora recientemente, hace un par de años, se viene hablando, este nuevamente ejemplifica lo que es la asociación de genoma completo, simplemente es la combinación de datos genéticos con datos fenotípicos, y eso nos permite identificar regiones genéticas que controlan alguna característica en específico. Ahora, tenemos un problema, que los datos fenotípicos son muy costosos de generar. Tienen interacción con el ambiente y bueno, es un desafío, sobre todo para bancos de germoplasma grandes, que es costoso evaluar todos. Obviamente también podemos manejar estrategias como las que mencionó tanto Vania como Luis Felipe de los subsets, de los core sets. Es realmente una estrategia que usamos también. Pero hace un par de años se viene pensando en, ok, tenemos toda la colección
caracterizada genéticamente. Tenemos una geolocalización de esas accesiones, no de todas. También mencionó Luis Felipe los errores y problemas que hay en los datos de pasaporte, ¿no? Él mencionaba los dispositivos de medición. Antes ni siquiera existían dispositivos de georreferencia, perdón. Entonces, es un desafío que enfrentamos. Nuestras colecciones tienen muchos años y tienen muchos errores acumulados. En paralelo, obviamente, se está haciendo una curación de esta información. ¡Ay! Quedó. Entonces, pero en muchos sí tenemos datos de geolocalización, sabemos exactamente la latitud y longitud donde fue colectado y el año de colecta. Es muy simple hoy, es gratis y es muy rápido extraer todos los datos climáticos. Podemos decir, esta accesión fue colectada exactamente aquí, cómo era el clima hace 50 años, cómo era el clima hace 30 años, hace 10 años, y inclusive hoy por hoy tenemos herramientas de predicción del clima, de cómo será el clima en 10, 20 o 30 años. Entonces, esa información es muy valiosa. Si comparamos esa información o reemplazamos esa información por un dato fenotípico, cruzamos datos genéticos con datos climáticos, podemos llegar al mismo Manhattan Plot, a la misma asociación, en donde identificamos regiones genómicas que controlan características asociadas al cambio climático o a la adaptación climática, como por ejemplo calor, sequía, salinidad y bueno, obviamente que ahí se abre un poco, si vamos más preciso, precipitaciones, aridez y en fin, ¿no? Hoy trabajamos con alrededor de 19 datos diferentes climáticos. Entonces, con todo este conjunto ahora de herramientas que tenemos, no mencioné todas, pero bueno, hay una serie de herramientas, podemos decir que realmente ahora del banco de germoplasma podemos transferir este conocimiento al campo. Podemos evaluar más estratégicamente materiales en campo y no solo en nuestras estaciones experimentales, sino también trabajar con comunidades. Entonces, la foto de abajo es una comunidad en Sinaloa en el cual estamos apoyando, entre otras muchas que también trabajamos. La idea es poder transferir todo ese conocimiento, no de genómica, sino lo valioso de la conservación, lo valioso de los nuevos materiales que podemos extraer y compartirlo con comunidades, con agricultores en diferentes regiones. Un ejemplo claro es el trigo biofortificado, por ejemplo. Como saben, trigo es uno de los cultivos más consumidos por la humanidad. Alrededor del 35% de la población consume trigo en diferentes formas, sean pasta, pan, en fin, tortillas. Entonces, se lo eligió como uno de los cultivos claves para poder hacer biofortificación. ¿De dónde salió esa fuente de biofortificación? Del banco de germoplasma. Fueron 3 accesiones seleccionadas que inclusive son parientes silvestres, y fueron introducidas dentro de los programas de mejoramiento y hoy son 3 líneas que realmente ha salvado muchísimas vidas, sobre todo en Asia. Es ampliamente plantado y podemos garantizar que los niños que están consumiendo esos trigos están mejor nutridos. Sobre todo la biofortificación es muy importante en niños menores de 5 años. Entonces es muy, muy importante este trabajo. No es solo en trigo, está el frijol también biofortificado, hay otros cultivos que han optado la misma estrategia. Finalmente, quería compartirles, sé que esta es una reunión de Latinoamérica, entonces tenemos un esfuerzo en Latinoamérica, hemos creado una comunidad de prácticas para bancos de germoplasma nacionales. Hoy por hoy son 14 países los que participan, algunas de las instituciones están aquí. La idea de esta comunidad es muy linda, nos reunimos una vez al año, pero virtualmente somos muy activos. Y la idea es no solo compartir información, sino también entender las colecciones a nivel continente. Entonces, yo conservo trigo, otro país también, nos juntamos y tratamos de entender
qué conservamos, qué tenemos duplicados, qué materiales tenemos únicos, y la idea es poder hacer una referencia continental por cultivo. Les voy a mostrar 3 de los principales que trabajamos, que es frijol, maíz y papa. Ahí pueden ver los centros y los países que participan. Es un estudio en curso, no lo hemos terminado. Ahora en unas semanas nos vamos a reunir en Perú para poder finalizar una primera etapa de análisis. Pero más allá del análisis, como les digo, lo lindo de esta comunidad es el intercambio de conocimiento, el intercambio de preguntas, de dudas, de preocupaciones. Todos los que estamos en el área de conservación generalmente tenemos las mismas dudas, las mismas preguntas, los mismos problemas. Y con pertenecer a una comunidad, bueno, además de las ventajas, ¿no? de tener acceso a tecnologías, de compartir esas tecnologías, tal vez con bancos nacionales que no tienen ese acceso o los recursos para poder acceder. Además de eso, es el soporte, ¿no? El sentirse parte y pertenecer, hablar un mismo idioma, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la visión? Como todos quisiéramos tener los bancos, es que se utilicen eficientemente. Les mostré algunas de las tecnologías, las herramientas que utilizamos para realmente pasar de ese supermercado, de ese museo, como muchos han llamado por tanto tiempo a los bancos, y hacerlos eficientes, hacerlos cercanos a los mejoradores, cercanos a los agricultores, que es lo que todos soñamos. Y con esto, muchas gracias. El cuarto y último ponente de hoy en relación a bancos de germoplasma es el doctor Peter Wenzel. Desafortunadamente él no pudo venir, no estará físicamente, pero mandó como le decía en la introducción, mandó su presentación. Entonces tenemos una pequeña presentación de parte de Peter. En cuanto a los logros de Peter, tiene un doctorado en Fisiología y Genética Vegetal de la Universidad de Viena, o sea, oriundo de Austria. Entonces, él también trabajó en diversas áreas de investigación, tanto en el sector público como en el privado, siempre intentando desarrollar herramientas innovadoras para la conservación y el uso justamente de los recursos genéticos. En este momento lidera el Banco de Germoplasma de la Alianza para la Biodiversidad y el CIAT en Colombia. Se unió al CIAT procedente del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, donde coordinó esfuerzos para aprovechar mejor la diversidad de los cultivos mediante el uso de tecnologías genómicas. Anteriormente fue donde lo conocí a Peter. Trabajaba en CIMMYT, liderando un megaproyecto llamado Seed of Discovery, donde la idea era justamente identificar toda la diversidad a través del empleo de las tecnologías genómicas. De hecho, lo logró y muy bien. Y a partir de ahí también ha trabajado en áreas de, por ejemplo, el premejoramiento, que es el paso previo al mejoramiento, con la intención de traer estas variantes alélicas nuevas del banco de germoplasma a través de un proceso previo al mejorador. Entonces, que el mejorador pueda utilizar los resultados de ese premejoramiento para utilizarlos en sus programas de mejoramiento. Entonces, como les decía... Muy buenos días. Les agradezco mucho la invitación y les pido disculpas por no poder estar con ustedes en Guadalajara, que me encanta, es una ciudad que me encanta. Pues aquí en Cali tenemos en este momento la reunión del COP16, del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y hay mucha gente aquí, creo que hay más de 12,000 personas atendiendo, y tengo varios compromisos, entonces no pude ir a México desafortunadamente. Pero les quería comentar un poco sobre Semillas del Futuro, lo que es nuestro nuevo banco de germoplasma. En Colombia conservamos 3 colecciones. Conservamos la colección de frijol, más o menos 38,000 accesiones. La colección tiene las 5 especies cultivadas. Fasciolos vulgaris es la parte más dominante en esa colección, y también más de 40 especies silvestres de fasciolos.
Y mandamos, como muchos de nuestros colegas en los otros bancos internacionales, duplicados de seguridad, 2 copias de seguridad. Una copia, en nuestro caso, va a CIMIC y la otra copia va obviamente a Svalbard, al Global Seed Vault en Svalbard. La segunda colección que manejamos son los forrajes tropicales, más o menos 22,000 accesiones. Son accesiones, sobre todo, la gran mayoría son accesiones de leguminosas, pero también manejamos una colección de gramíneas que proviene sobre todo de África. Las leguminosas son sobre todo de Latinoamérica. También enviamos los duplicados de ciudad a los mismos lugares y tenemos un centro hermano en Etiopía que también ellos también conservan forrajes y tenemos bastantes colaboraciones con ellos. Y la tercera colección es la colección de yuca. Y a diferencia a las otras 2 colecciones, la colección de yuca hay que conservarla en vitro, en cultura in vitro, y son más o menos 6,000 accesiones. La gran parte son variedades criollas. Hay unas variedades mejoradas también y más de 20 especies silvestres. No podemos obviamente enviar semillas como duplicados de seguridad a otros centros y a Svalbard, como es una colección in vitro. Entonces mandamos una copia al Centro Internacional de la Papa y también mantenemos aquí mismo una copia en invernadero en formato bonsai. Los llamamos bonsai, que son unas plantículas que en unas pequeñas macetas en alta densidad para tener una copia en invernadero, lo que nos sirvió mucho durante la época de COVID, obviamente, porque no pudimos venir muchos para seguir manteniendo la colección in vitro. Bueno, a través de la historia del banco hemos distribuido más de 500,000 de muestras a más de 140 países en todo el mundo. Cubrimos todo Latinoamérica y Norteamérica y una gran parte de África y Europa y Asia. El problema ha sido que el edificio en el cual hemos conservado estas colecciones históricamente, pues es un edificio, o fue un edificio un poco viejito y originalmente se construyó para un fin, propósitos muy diferentes. Iba a ser el matadero del programa de ganado de SIAD cuando SIAD se fundó hace muchos años, hace 55 años más o menos, pero después se abandonó la idea de tener ese programa de ganado, entonces el edificio se rededicó a ser el banco de germoplasma. Y llegó a un punto donde había que renovarlo, pero el problema era que la distribución de los espacios en el edificio no era realmente adecuado y alineado a los flujos de trabajo de un banco de germoplasma típico que manejamos nosotros. Entonces, hace unos años se tomó la decisión de, en vez de renovar este edificio antiguo, más bien completamente reconstruir un edificio nuevo, un nuevo banco de germoplasma. Y esto es lo que se construyó. Es el banco de germoplasma que llamamos Semillas del Futuro, que fue diseñado según criterios muy estrictos de ecoeficiencia y consideraciones ambientales. Por ejemplo, realmente tiene 2 capas. La capa superior, lo que llamamos el canopy, lo que se puede ver aquí en blanco, obviamente, es como un techo muy alto para reflejar la irradiación del sol y así reducir la temperatura de todo el espacio que está por debajo. Y por debajo hay diferentes módulos de laboratorios y de cuartos fríos, etcétera, que se dedican a diferentes propósitos, diferentes flujos de trabajo en el banco. Al mismo tiempo usamos este techo para colectar agua de lluvia y así proveer todo el agua que el edificio necesita para operar. Al mismo tiempo se han instalado como, no me acuerdo exactamente, pero alrededor de 2 hectáreas de paneles solares en otra parte
del campus de CIAT, y estos paneles solares producen más o menos el 45% de la energía de todo el campus, lo que es más lo que el Banco de Semillas del Futuro realmente consume. Entonces, reducimos la cantidad de energía que necesitamos para aire acondicionado y enfriamiento por el canopy, por el techo, y al mismo tiempo producimos energía renovable y colectamos agua, y el agua que se usa en el edificio se limpia, se recicla una vez y después se usa para como baños, etcétera, antes de desecharlo. Sino trabajamos produciendo semillas en diferentes áreas en Colombia. Y aquí en el mapa se puede apreciar, aquí está Cali, aquí está el campus de CIAT en Palmira, y tenemos estas estaciones donde producimos semillas. En Palmira mismo producimos semillas, sobre todo de la colección de forrajes, y hay algunas accesiones que aguantan más calor, y ciertas especies como Phaseolus lunatus también se producen de la colección de frijol, se producen aquí mismo en Palmira. Pero para la gran mayoría de las accesiones de frijol tenemos que subir a los Andes centrales, aquí a estas áreas, a Tenerife y Carrizal, que son estaciones de regeneración de elevación más alta, 2000 metros, etcétera, donde podemos producir semillas de otras, bueno, de muchas accesiones y ciertas especies que solamente producen semillas en elevaciones más altas, los coccinios, y muchas especies silvestres necesitan alturas más elevadas. Y al sur de Cali, cerca de la ciudad de Quilichao, tenemos un sitio que tiene suelos ácidos, oxisoles, que son infértiles y tiene mucho aluminio. Y ese es un ambiente al cual muchas accesiones de forrajes están adaptados. Entonces allá producimos solamente forrajes y ciertos forrajes que necesitan este tipo de suelos. Y aquí unos ejemplos del campus de Palmira que muestran un área donde producimos leguminosas forrajeras con diferentes metodologías para minimizar la incidencia de diferentes patógenos. Aquí hay otra foto de hecho, aquí se ve el edificio de Semillas de Futuro cuando se estaba construyendo, y al lado del edificio se puede apreciar aquí la colección de campo de braquiaria, que son más o menos 600 accesiones, son 2 hectáreas. Es una colección bien grande, es complicada y costosa de mantener, pero es una colección de accesiones que se piden mucho y que son muy importantes, como que algunos de ustedes conocen. Se siembra mucho en Brasil, como alrededor de 70 o 100 mil hectáreas, 70 a 100 millones de hectáreas de pastos con braquiaria en Brasil solamente, también en Colombia, Venezuela, etc. Y aquí al lado izquierdo tenemos la colección de árboles, que se usan para propósitos forrajeros también. Y aquí una foto de una de las estaciones que mencioné antes, donde producimos semillas de frijol en casas de malla para reducir la incidencia de enfermedades. En este caso es la estación de Carrizal, a 2000 metros sobre el nivel del mar. Y en estas casas de malla también tomamos todas las precauciones para reducir enfermedades, o sea, primero casas de malla para excluir insectos que pueden traer virus, diferentes patógenos de virus. Y también tenemos un sistema de riego por goteo, porque todos los techos son de plástico para evitar humedad excesiva, y podemos dosificar muy bien, digamos, la humedad que ponemos otra vez para reducir el crecimiento de hongos, por ejemplo. Y todo obviamente va con códigos de barra
y para rastrear las accesiones. Bueno, eso han sido como las operaciones tradicionales del banco, pero también tenemos el banco digital donde usamos genómica tanto para optimizar la conservación, optimizar la composición de las colecciones y fomentar también el uso mediante la caracterización de las acciones. Y lo que me queda del seminario, les voy a dar unos ejemplos de trabajos que estamos haciendo caracterizando esas accesiones por diferentes caracteres y muchas veces por la parte genómica. Aquí hay un ejemplo de un análisis de diversidad que hicimos en conjunto con un centro hermano, el IITA en Nigeria, que también tiene una colección de yuca, donde genotipificamos todas las accesiones de yuca usando la misma plataforma, usamos Dartseek, para comparar la diversidad que conservamos cada uno en los bancos. Y aquí se puede ver algo interesante, por ejemplo, aquí en rojo están los progenitores de la yuca, Manihot flavellifolia y Manihot peruviana, y toda la colección de CIAD aquí en verde se agrupa acá. Y también hay otro grupo aquí al final donde hay una mezcla de accesiones de ITA y de CIAD. Lo de ITA es naranja, CIAD es verde. Pero es interesante que aquí hay otro grupo que se separa, que son sobre todo accesiones de ITA, que están cerca a este grupo de accesiones amarillas, que son especies más silvestres, no los progenitores inmediatos, sino más silvestres. Pero sabemos que muchas accesiones de ITA tienen una introgresión de una especie que se llama Manihot glassovii. Y entonces es interesante que probablemente todas estas accesiones tienen esa introgresión y por eso se separan del resto de todas las otras accesiones. Estos mismos datos de tipificación las hemos usado para evaluar la posible redundancia genética de algunas accesiones de yuca en la colección aquí en CIAD. Y aquí pueden apreciar, y aquí ya agrupamos los diferentes clústeres, digamos, o grupos de accesiones que genéticamente son probablemente idénticos. O sea, cada línea es un locus genómico con los diferentes estados alélicos y cada columna es una accesión. Y aquí se puede ver que hay un grupo grande de casi 60 accesiones, 60 tipos de accesiones que todos aparecen genéticamente idénticos. Esto es el tipo de datos que nos va a ayudar para optimizar la composición de la colección, porque no vale la pena invertir mucho en conservar tanta redundancia, sino más bien reducir la colección a un subset de accesiones que son genéticamente únicos y reinvertir el dinero ahorrado a caracterizar mejor la colección. Entonces, detectamos que casi probablemente 50% de las accesiones son genéticamente redundantes. Y otra vez los mismos datos los podemos, ya los usamos para un estudio, no sé cómo se llama en español, en inglés es Environmental Genome-Wide Association Study, o sea, es básicamente un análisis de asociación genómica donde se buscan asociaciones, correlaciones entre los datos genotípicos y ciertos caracteres climáticos en los sitios donde se colectaron las accesiones. Porque en muchos casos sabemos el punto geográfico donde se colectaron y podemos inferir datos climáticos y también datos del suelo en algunos casos. Y aquí solamente se muestran unos ejemplos para yuca, donde se encontraron asociaciones entre la dosis alélica en este locus y la adaptación, la posible adaptación a temperaturas altas. O sea, para los genotipos, las accesiones que provienen de climas muy calientes tienden a tener este genotipo, mientras las otras accesiones, la gran mayoría de las otras accesiones tienen el otro genotipo. Algo similar para precipitación también. Entonces, mediante estos resultados identificamos un grupo de accesiones que tienen los alelos favorables en la mayoría de los loci que identificamos en ese análisis. Y estas accesiones ahora son utilizadas por nuestros colegas en el programa de mejoramiento de yuca
para comenzar un programa de premejoramiento para aumentar la adaptación al cambio climático de la yuca. Aquí otro ejemplo donde hemos empezado a usar un aparato que se llama FieldSpec, que evalúa la reflectancia de infrarrojo cercano de frijoles enteros, que no estamos moliendo los frijoles, sino los evaluamos así como se puede ver en esa foto de manera entera. Estamos reempacando las 38,000 bolsas de semillas de la colección de frijol, entonces aprovechamos para tomar estos espectros de cada una de las accesiones para crear una especie de biblioteca de reflectancia de infrarrojo cercano, y estos datos pensamos que podemos usar para predecir hasta cierto punto el contenido de diferentes compuestos de importancia para la nutrición humana en las accesiones de frijol. Y aquí unos ejemplos, por ejemplo, para el contenido de nitrógeno, que básicamente refleja el contenido proteico, hay bastante variación y podemos más o menos predecir bastante bien el contenido en las diferentes accesiones. Para hierro no es tan alta la correlación, sin embargo nos sirve para identificar posibles accesiones con un contenido de hierro más alto. Y aquí un último ejemplo para la colección de forrajes. Es un proyecto reciente que comenzamos reciente con colegas en el programa de forrajes de CIAD, que es financiado por el Bezos Earth Fund. Y la idea aquí es, pues sabemos que el metano que se produce en el rumen de vacas al nivel mundial contribuye bastante al cambio climático, porque el metano es mucho más fuerte, es un gas invernadero mucho más fuerte que el CO2. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en este proyecto, junto con otros dos centros CG, ICARDA y ILRI, es buscar accesiones de forrajes que tienen compuestos secundarios, por ejemplo, taninos, saponinas, etcétera, que pueden inhibir la producción de metano en el rumen de las vacas, al mismo tiempo de ser bastante digestibles. Entonces, aquí hay un ejemplo donde evaluamos un grupo de accesiones tanto por digestibilidad y por la producción de metano. Lo que estamos buscando básicamente es una combinación de alta digestibilidad y baja producción de metano, entonces accesiones que están aquí abajo. Y estas accesiones las vamos a evaluar, hemos empezado a evaluarlos con diferentes métodos metabolómicos para identificar estos compuestos secundarios que podrían inhibir la producción de metano en el rumen de las vacas. Entonces aquí, otra vez, muchas gracias por la invitación. Aquí quiero agradecer muchísimo todo el equipo del Banco de Germoplasma que pueden ver en esa foto arriba, y también a nuestros donantes, tanto la iniciativa de los bancos de Germoplasma de CGR, el Crop Trust, el Bezos Earth Fund, la Fundación Gates, y pues aquí no se puede ver también FFAR. Tanto la Fundación Gates y FFAR están financiando estos estudios de Environmental GWAS Analysis para identificar accesiones que pueden a lo mejor tener alelos favorables para adaptación climática. Bueno, muchísimas gracias, y otra vez disculpas que no estoy ahí y que tengo que grabarlo, tengo que grabar esa presentación porque no puedo contestar preguntas, pero aquí pueden ver mi correo electrónico y con mucho gusto, por favor, si tienen preguntas, me escriben y yo les voy a contestar. Y también Carolina Sansaloni está ahí en el Congreso, y ella puede contestar cualquier pregunta sobre la comunidad de práctica de Latinoamérica y el Caribe, de los bancos de germoplasma y todos los trabajos de genotipificación en grupo que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá la próxima vez puedo ir a México para platicar allá directamente. Hasta luego, gracias.